invito a que perfectamente traten de escuchar el video para que se nutran de la parte de la información que para no repetirla completamente porque se me iría casi media hora nuevamente del tiempo, pero yo estoy grabando perfectamente la clase y pueden consultarla esta primera hora que se perdieron. Habíamos quedado al final entonces en varios ejemplos de estudio que pueden abarcarse dentro de la investigación dogmática. Les he estado en el complemento diciéndole que la investigación dogmática jurídica trata de ¿qué? De analizar las normas en extracto. Y entonces yo le colocaba como ejemplos de una investigación dogmática jurídica, por ejemplo, podríamos analizar, o si yo quisiera hacer una investigación dogmática para analizar los efectos de una norma específica, yo podría, por ejemplo, hacer la investigación que coloqué hace como 5 minutos atrás o 10 minutos atrás. La titulé así más o menos, déjenme acordarme, ¿qué efectos normativos tiene la ley orgánica de los consejos comunales y la ley orgánica de la Contraloría Social? Fíjense, eso podría ser un ejemplo de una investigación dogmática jurídica donde se iban a trabajar tanto los defectos o los efectos normativos de este tipo de ley. Y en ese conjunto de ideas, así podemos desarrollar varios ejemplos en donde pretendamos ¿qué cosa? Analizar los efectos o las consecuencias jurídicas de la norma en abstracto. ¿Para qué? Para ver si realmente la aplicabilidad de ese tipo de normas surte un verdadero efecto positivo o no de la ciudadanía. Por ejemplo, otro ejemplo perfecto. ¿Cómo es el tratamiento normativo de la ley especial de trabajadoras y trabajadores con respecto a los trabajadores de la discapacidad? ¿Cuál es el tratamiento normativo que se le da a los trabajadores discapacitados en el ámbito de esa ley? Ese podría ser otro marco de una investigación dogmática jurídica. Y había concluido cuáles eran las cualidades que debería tener un investigador para desarrollar una perfecta investigación dogmática jurídica. El investigador entonces debería poder ingresar con éxito a un estudio de tipo conceptual jurídico y necesariamente debe contar con buenas fuentes de consulta que muestren sobre todo comentarios, críticas y antecedentes de las normas jurídicas a estudiarse. Obviamente deberá contar con ¿qué cosa? Con un conjunto de normas debidamente actualizadas. Si vas a analizar normas jurídicas, ¿cuál es tu fuente primordial de conocimiento para hacer una investigación? Obviamente, tiene que ser la doctrina, tiene que dotarse de un buen conjunto formal, un buen trabajo doctrinal de los mejores expertos al tema que estás tratando y, por supuesto, otra fuente de conocimiento en cuanto a una investigación dogmática jurídica va a ser, por supuesto, la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿por qué? Porque es parte de la aplicación de la norma jurídica como tal. En ese sentido, ese es más o menos en líneas generales cuál era el resumen para las compañeras que se sumaron posteriormente que habíamos llegado en la clase. Traté de hacerlo lo más resumido posible. En tal sentido, decía yo que la clave para el derecho es que debe ir a la mano con la evolución de la sociedad. La sociedad que necesita ¿qué? La sociedad que el derecho pretenda regular. Entonces, para ello, les decía que es necesario, sobre todo, para todas las nuevas generaciones que son las que se están formando, que son toda esa legión de relevo, que están incluidas, por supuesto, todos ustedes, que son las que están preparándose para el futuro, es necesario investigar y desarrollar nuevas normas que estén siempre actualizadas e incluso que vayan siempre por delante de todos los cambios sociales que puedan producirse. Y entonces para este fin sería bueno siempre basarse no solo en un método de investigación jurídica que hace falta, sino que también hay que siempre estar acucioso para analizar casos que serían más convenientes para hacerlo un estudio pormenorizado del ordenamiento jurídico y de qué cambios, decía yo, de qué cambios o qué modificaciones
o qué actualizaciones necesitarían esas normas jurídicas que nosotros estemos analizando o que analicemos concienzudamente. En estos casos, el método dogmático sería siempre el más conveniente, que es el que permite siempre analizar a conciencia la norma jurídica en su detalle siempre abstracto. Ni qué decir, pues, que el trabajo legal también debe ser estudiado con el fin de mejorar, ¿qué cosa? Tanto la labor de los profesionales del derecho como de quienes van a ser los encargados de tomar las decisiones. Y en ese aspecto, muchos de ustedes que son personas jóvenes que están empezando, en algún momento, en unos años venideros, van a tener de acuerdo al desarrollo de sus profesiones, van a tener la responsabilidad de también tomar decisiones en el marco del ámbito jurídico. Por consiguiente, es menester que siempre deban tener una base sólida en cuanto a los aspectos que deben de tomar en cuenta para realizar constantemente un estudio sistemático de cada una de las normas jurídicas que se aplican en cuanto a la sociedad, sobre todo inclusive en las que siempre están entrando en vigor. Conocer por qué se toman las decisiones distintas ante hechos similares y qué pueden y por qué deberían de ser justificadas mediante las normativas vigentes. Deben ser estudiadas para que no se produzcan más desigualdades de las que siempre adolece nuestra sociedad. Deben tratar siempre de investigar, ser acuciosos de por qué un juez decide de una manera y otra de otra forma, totalmente distinta. Esos son elementos que ustedes como estudiantes de derecho, como practicantes del derecho jóvenes que están empezando en su profesión, van a empezar en su profesión, deben siempre tomar en cuenta a esos aspectos para ser analizados. ¿Por qué un juez decide de una manera y por qué otro juez decide de otra manera? En casos que son a lo mejor muy similares. Eso es parte de la dogmática jurídica. Eso es parte de lo que uno pretende tratar de que entiendan dentro de la materia, por muy pesado que a veces pueda resultar, pero no hay otra forma de darla. Todo ayuda a que el derecho siga todo este tipo de conocimientos, si uno logra que aunque sea algunos de los estudiantes que asisten a la clase puedan adquirir estos conocimientos, esto ayuda a que el derecho siga evolucionando y se optimice la función para la cual fue inventado, que no es otra que la regulación de la convivencia en la vida en sociedad. Hasta ahora estamos bien, se me sigue escuchando, mis estimados estudiantes, por favor, todavía se me escucha. Por favor, si son tan amables, alguien que me diga si me escuchan todavía. Gracias. Gracias, Viviana, muy amable. Entonces, ahora vamos a pasar, mis estimadas colegas, vamos a pasar a otro punto. Vamos a pasar entonces a la investigación jurídico-propositiva. Esa no está dentro del marco de las 4 investigaciones que yo le había nombrado, que íbamos a tratar dentro de la tipología, pero si es necesario que yo les haga un pequeño comentario en cuanto a la investigación jurídico-propositiva, porque viene concatenada o analogada junto con la investigación dogmática que acabamos de pasar. Entonces, hagamos un pequeño comentario en cuanto a esta investigación. Al interior de las investigaciones jurídico-dogmáticas resaltan siempre los estudios conocidos como ¿cuáles? Como los jurídicos propositivos. Por eso es que necesariamente les digo que tenía que obligatoriamente mencionarle estos tipos de manera sucinta para no agobiarlos de todas maneras. Las investigaciones propositivas, es decir, una vez que viene muy ligada con la dogmática, porque la dogmática se trata de analizar la norma en su conjunto en cuanto a su aplicación. Por supuesto, no estamos viendo si tiene validez o no, o sea, en cuanto a eso, perdón, validez no, en cuanto a su eficacia o no en la investigación dogmática, pero sí deshuesamos la norma en sí, la analizamos en su conjunto y su aplicación con la ciudadanía directamente, de manera tal que viene perfectamente al dedillo concatenar esa parte de la investigación con esta investigación de tipo jurídico dogmática, con la investigación de propósito.
la investigación propositiva. Las investigaciones propositivas son aquellas en donde se va a formular una propuesta de qué, después que yo analizo e investigo una norma específicamente, sus defectos normativos de aplicación. Entonces me voy a una investigación directamente propositiva, es decir, que va a ser aquella en donde se va a formular una propuesta de modificación o de derogación o de creación de una norma jurídica. Se encuentran en este tipo de investigaciones como una clase de las más resaltantes, a tal punto que se suele reducir a la investigación jurídico-dogmática como la investigación propositiva, la cual no es del todo correcto, puesto que puede haber una investigación dogmática sin necesidad, por supuesto, de culminar una propuesta. Uno hace una investigación dogmática, analiza una ley en su aplicabilidad y no haya ningún tipo de defecto, la ve consonante con la realidad social y no tiene ningún tipo de propuesta, no tiene nada que criticarle a la ley. O sea, no toda investigación dogmática necesariamente se va a convertir en un estudio propositivo. No pretendo decir eso, ya que se puede hacer un análisis concienzudo de alguna institución jurídica sin necesidad de aterrizar en una propuesta distinta a la que uno haya estado estudiando. Por el contrario, un estudio propositivo necesariamente entonces sí tendría que ser dogmático por añadidura, pues la modificación de una norma sí va a implicar la alteración de una institución jurídica. Y una variación de esa naturaleza implica, por supuesto, una revisión de la dogmática del derecho. Entonces, el estudio propositivo implica un alto grado de ¿qué? Un alto grado de argumentación para convencer que nuestra propuesta va a ser la más adecuada. Pero exige también como presupuesto a un punto o un inicio o un punto de partida mostrar los defectos que trae consigo la actual normativa, la que yo pienso o modificar o pienso derogar o a la que le estoy haciendo señalamiento de falta de aplicabilidad en cuanto a la eficacia de la justicia, a las deficiencias o a la ausencia de la normatividad, en el caso que sea, por supuesto, de la creación de normas. Entonces, el estudio propositivo implica, como les estaba diciendo, un alto grado de ¿qué? Un alto grado de argumentación. Y el estudio propositivo es el que verdaderamente la gran mayoría de los abogados debería de acostumbrarse. Por eso es que no quise dejárselo de mencionar, porque es un aporte esencial, como todos los aportes que tratamos de hacer en clase. Pero tener la mentalidad de mantenerse siempre realizando estudios propositivos es el que generalmente los abogados en ejercicio son los que deben estar acostumbrados, deben habituarse. Pues suele suceder que la enseñanza que nosotros recibimos nos forma de modo que pensamos que gran parte de los problemas se solucionan a través de ¿qué? A través de la dación de normas. Nosotros siempre estamos pensando en cómo solucionar algo, cómo solucionar lo otro. Por eso es que yo a mis estudiantes siempre les indico que nosotros somos eso, unos solucionadores de problemas. Y por eso es que los insto siempre a analizar absolutamente todo de manera concienzuda, ser minucioso, ser detallista, escuchar. Es importantísimo escuchar detalladamente las instrucciones que nos dicen, escuchar, analizar el sentido de cada una de las palabras, conocer qué significan las palabras, no interpretar por interpretar. Entonces, en ese sentido, siempre yo no paro en consideraciones en indicarle a los estudiantes
que tienen que acostumbrarse a escuchar. Yo sé que el ritmo de vida de hoy es muy acelerado y los caracteres de 40 o 60 de cada una de las redes son pocas y la gente quiere suprimir todo, quiere simplificar todo. Pero en materia legal, aún con la modernidad, no sigue siendo así. Hay que analizar, hay que leer con calma, hay que escuchar, hay que leer exactamente. Cuando uno le hacen una evaluación, por ejemplo, ni siquiera en la parte de investigación, que es mucho más importante aún, pero si uno está en la parte de formación, independientemente del nivel donde uno esté, puede ser pregrado, posgrado, magíster, el nivel que uno esté, uno tiene que hacerse ese ejercicio obligatorio de leer, analizar, escuchar cada una de las instrucciones que a uno le dan, pero sobre todo leer una palabra tras otra, entender el significado de lo que nos están diciendo, de manera tal de que cuando uno nos hace una evaluación, yo comprenda exactamente el sentido de lo que me están preguntando. Porque si yo no utilizo esa capacidad de entender cada una de las palabras, el hilo con la otra, no me voy a desarrollar perfectamente como un efectivo profesional en cuanto al orden jurídico, que se los digo yo. Por eso es que tienen que acostumbrarse a leer, no se conformen con lo simple, con lo llano, no se conformen con meterse en internet y ver el primer enunciado y decir, este es el correcto. No, si yo copio algo de internet, yo tengo que tratar de verificar la fuente, que eso será correcto, no será correcto, y verifico una y otra vez, me voy a otra fuente. Si tengo dudas, le pregunto a alguien. Si no tengo a quien preguntarle, vuelvo otra vez a rectificar una fuente con otra fuente. Pero eso es una tarea de diario. Si ustedes adoptan este tipo de aprendizaje, enseñanza, se van a acordar de mí que en la medida de lo posible, cuando se le presente el caso, el que se vaya a dedicar al derecho va a tener el trabajo muy, pero muy simplificado, porque se le va a hacer muy rápido, porque ya toma la práctica del análisis concienzudo de las cosas, ya lo tiene como práctica. Entonces no tiene necesidad de hacer ningún esfuerzo, porque esta práctica metodológica nos sirve para eso, para nosotros concientizar, analizar y mantener siempre la mente abierta en buscar varias alternativas ante una solución que parece evidente. De manera tal que inclusive en una parte evaluativa a mí me colocan una pregunta, sea, como esté formulada. Los profesores generalmente tienen experiencia en cuanto a la formulación de una interrogante. Yo tengo que analizar y verle el sentido estricto de lo que me están preguntando, para no después entonces decir, oye, pero mire, profesor, yo pensé que estaba poniendo esto. No puedes pensar esto, tienes que analizar exactamente el sentido de lo que se está preguntando. Igualito pasa en la norma. La norma, para analizarla, siempre tiene que ser estrictamente ceñida al sentido, el objetivo y lo que implica cada una de las palabras que van una detrás de la otra. Hasta una simple coma te cambia el sentido de una sentencia, te cambia el sentido inclusive de la orientación que se le quería dar a la implicación normativa. Hago este inciso un poco largo, mis estimados estudiantes, porque es necesario, es uno de los mensajes más importantes que se le puede otorgar a cada uno de nosotros cuando estamos en formación. Tratar de ser personas completamente analíticas, no dejarnos llevar por la rapidez y la aceleración del tiempo, sino cuando estamos en labores de conciencia, de análisis, de estudio o de trabajo, tenemos que concentrarlo lo máximo posible en qué, en entender exactamente lo que estamos haciendo para emitir juicios de valores correctos y que no sean rebatidos fácilmente. El estudio propositivo entonces es un estudio al que deberíamos estar acostumbrados los abogados, decimos, porque es parte de lo que se nos enseña a nosotros. Sin embargo, la primera gran paradoja va a consistir en que casi siempre criticamos que las leyes se hacen sin mirar la realidad. Esa es una de las gran paradojas que tenemos muchísimos de los abogados. Y nosotros usualmente lanzamos nuestra propuesta sin tampoco evaluar verdaderamente la realidad tal como es. Entonces,
¿En qué consiste todo? Consiste en que solemos ser muy críticos al decir que la dación de una nueva ley no soluciona los problemas X de la realidad, y curiosamente nos olvidamos de ello al elaborar nuestra propia propuesta normativa y lanzarla como la mejor opción para solucionar los problemas reales. Entonces, para concluir con este punto y pasar al otro, diremos que la investigación propositiva puede proponer la dación o la derogación o la modificación de una norma, y puede también proponer el modo de interpretación o el modo de aplicación o el modo inclusive de integración de alguna norma específica. Por supuesto, cada vez que abordamos algún tipo de investigación, debemos dejarnos, no podemos despedirnos de ese punto y pasar al otro, citar por lo menos un pequeño ejemplo de una investigación. Pequeño ejemplo sencillo, ¿cómo sería una investigación propositiva? ¿Cómo debe regularse el dolo eventual en la sede penal, por ejemplo? O ¿cuáles deben ser los lineamientos mínimos para determinar las responsabilidades internacionales de un ente privado? Otro ejemplo. Son investigaciones que no van a estar establecidas directamente a la norma, sino que van a tratar de nosotros proponer en esa investigación algún tipo de alternativa a la norma vigente. Dicho esto, pasemos al otro punto, porque son las 3:23 y no quiero que no cubramos por lo menos, aunque sea la otra investigación. Déjeme irme a la lámina siguiente. Estamos en propositiva, vamos hacia la lámina, a ver, creo que me toca, déjeme ver esta, déjeme un segundo, estaba en propositiva, ahora estoy, ok, vamos a la investigación sociojurídica. La investigación sociojurídica. Winifred, ¿me escucha todavía? Por favor, hazme una señita nada más para no interrumpir mucho. Sí, perfecto. Gracias.